Estas conferencias tienen el título de 5 distintivos bíblicos del cristianismo auténtico. ¿Por qué debemos nosotros prestar atención a una conferencia como esta? Bueno, por 2 razones. Primero, porque todavía hay muchos cristianos que no saben cuáles son los distintivos esenciales del cristianismo bíblico. Todavía. Y hay otros que sí saben cuáles son. Pero aunque saben cuáles son los distintivos esenciales del cristianismo bíblico, no saben cómo compartirlos con otros. Y los cristianos tenemos esa doble responsabilidad. Debemos conocer cuál es la esencia de nuestra fe y también debemos ser capaces de compartirla claramente con otros. ¿O no? Bueno, si no lo sabían, pues ahí les tengo esa buena noticia. Usted debe de conocer la esencia de su fe y también debe compartir eficaz y claramente la esencia de su fe. Y ese es el objetivo al que aspiramos a través de esta conferencia hoy. En esta exposición comenzaré haciendo un breve repaso histórico para tratar de conectarnos a nosotros, ¿dónde estamos hoy? Desde el cristianismo original hasta donde estamos nosotros hoy, ¿cómo se establece ese vínculo? Y vamos a hacer una parada un poco más detenida en el tiempo de la Reforma. Entonces, en la introducción a estas conferencias voy a hacer un breve resumen de la historia de la iglesia, brevísimo, así es como lo digo yo. Después de considerar el resumen de la historia, voy a explicar capítulo a capítulo o conferencia por conferencia cuáles son cada uno de esos 5 distintivos bíblicos del cristianismo auténtico. Espero que a través de esta conferencia, pues las personas que todavía tuvieran dudas acerca de cuáles son estos 5 distintivos, los tengan cristalinos al final del día y sean no solamente instruidos, pero motivados a salir de aquí y compartir lo aprendido con alguien más. Espero que no sea muy ambicioso mi objetivo, así que doy gracias a Dios por la oportunidad. Habiendo dicho esa introducción, voy a pasar ahí. Los que tienen sus apuntes pueden voltear la hoja si es que tienen ese punto que dice brevísimo resumen de la historia de la iglesia. Vamos para allá, vamos a conectar desde el tiempo del Señor Jesucristo y los apóstoles hasta este momento de una manera muy rápida y muy simplificada. Bueno, cuando el Señor Jesús anduvo aquí en el mundo, Él estuvo predicando su mensaje, comisionó antes y sobre todo a sus apóstoles para llevar la estafeta de la doctrina que Él les entregó y compartirla al mundo. Obviamente, el Señor Jesucristo es el que establece la doctrina de los apóstoles. Aquello que llamamos doctrina de los apóstoles no es porque los apóstoles la inventaron, es porque ellos la recibieron del Señor Jesús. En Mateo, el Señor Jesús les dijo en el último capítulo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego, ¿qué dijo? Enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, las cosas que los discípulos, los apóstoles, iban a predicar no eran las cosas que ellos inventaron, era la doctrina del Señor Jesús. Por eso en la Biblia decir la doctrina de los apóstoles es lo mismo que decir la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta aquí está claro? Cuando ellos reciben todo ese cúmulo de sabiduría, pues empiezan a predicar. Pero desgraciadamente, a medida que el cristianismo fue transcurriendo en los primeros años, los maestros sucesivos a los apóstoles no fueron siempre vigilantes en preservar la pureza de la doctrina. Empezaron a infiltrarse otras enseñanzas ajenas al cristianismo original. Se desató la persecución contra los cristianos. En ese primer periodo de la historia, en los primeros 3 siglos del cristianismo, ser cristiano podría costarte la vida. Corrijo, costó la vida de miles de personas. Algunos de ustedes saben eso, ¿verdad? Persecución tras persecución. Los cristianos estaban más ocupados en sobrevivir que en profundizar teológicamente. Aunque hubo aportes teológicos durante esa parte de la historia, fueron más defensivos de la fe y tendientes a buscar
una reconciliación con las autoridades para que dejaran de perseguir a los cristianos. Es decir, dicho en otras palabras, teológicamente hablando, los cristianos no tenían mucho tiempo para dar problemas. Tenían que sobrevivir, tenían que protegerse, tenían que salir adelante en medio de la persecución. Pero algo cambió en el año 313 de la era cristiana. Hubo una transición. Ese año comenzó a suceder algo que abrió una compuerta y algo cambió. El emperador Constantino del momento era el hombre llamado Constantino. Era el hombre que gobernaba todo el imperio romano en ese tiempo. Y finalmente ese año, el 313, él promulgó un edicto, el que se conoce como el Edicto de Milán, donde ordenó que cesara la persecución contra los cristianos. No pasó mucho tiempo sin que pasara de ser una iglesia permitida a convertirse el cristianismo en la religión oficial del imperio. En cuestión de una generación, los cristianos pasaron de ser perseguidos a ser promovidos. En un momento los cristianos tendrían que darlo todo por salvar su vida, para pasar a un momento en donde te pagaba el gobierno por convertirte en cristiano. ¿Se imaginan? En un mundo donde se necesitaba trabajo, comida, dinero. Entonces empieza a haber un emperador que dice: el que se convierte en cristiano le vamos a dar un vestido de gala, tantas monedas de plata, trabajo en el gobierno. ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo? Dirían así, ¿no? Pues con semejante oferta, ¿verdad? Cualquiera, y es lo que sucedió. Se abrió una compuerta y avalanchas de personas que realmente no tenían un auténtico interés en el cristianismo bíblico ingresaron a las filas de la iglesia. Y obviamente esta entrada trajo consigo corrupción. Para el año 377, un teólogo llamado Epifanio de Salamina escribió un tratado, un librito, donde él listó 80 herejías bien identificadas ya en su tiempo que se habían infiltrado al cristianismo. Esto solo era el principio. Fíjense qué cambio de Jesús en los apóstoles, y ya para fines del siglo IV, la iglesia ya tenía casi 100 herejías identificadas. Bueno, si eso nos parece mal, lo peor estaba todavía por venir. Cuando se acerca el periodo que hoy en día se conoce como la Edad Media, que es la tercera etapa del resumen de la historia de la iglesia. La Edad Media algunos la llaman la época del oscurantismo. ¿A qué suena el término oscurantismo? Oscuro, ¿verdad? Tinieblas, y eso quiere decir. Conforme los siglos fueron pasando, hombres de apariencia cristiana se habían infiltrado en la iglesia. Algunos de esos que de cristianos nada más tenían la apariencia, no solo fueron parte de la iglesia, sino que empezaron a escalar a los puestos de liderazgo en la iglesia. ¿Se imaginan cuando un impío se hace el líder de una iglesia, lo que puede suceder? Pues la iglesia deja de ser la iglesia, ¿verdad? Se convierte en cualquier otra cosa. Y eso es lo que precisamente sucedió. De forma gradual e inexorable, estos impíos superaron a los piadosos al frente de la iglesia y, siendo adictos al poder, a la riqueza y a los deseos y placeres mundanos, ellos sumergieron al cristianismo en la ignorancia y en la corrupción por 1000 años. Acaban de escuchar lo que dije, 1000 años. Se dice fácil, pero 1000 años el cristianismo estuvo en ignorancia y corrupción dominante. A eso es lo que le llaman la Edad Media. En ese periodo de la Edad Media, hermanos, gobernaron el cristianismo universal, si le podemos llamar así, 150 hombres que eran llamados papas. Nada más para que se den una idea a qué punto llegaron estas personas. Desde la perspectiva moral católico-romana, que es muy diferente a la nuestra, la bíblica. Es decir, desde la moral católico-romana, que es más light,
que la moral bíblica. Esos hombres que dirigieron la iglesia católica en ese tiempo, de entre esos 50, varios de ellos fueron de reputación regular, según esos estándares, no según los nuestros. Pero más de la mitad de todos esos 150 fueron muy malos, muy malos. Desde la perspectiva bíblica, todos fueron malos. Les voy a explicar por qué. No es mi afán ofender a los que todavía confiesan esa creencia. ¿Por qué? Porque todos ellos fueron malos porque promovieron la veneración de imágenes, cosa que la Biblia prohíbe claramente. Afirmaron que la salvación es por obras, contrario a lo que dice el Evangelio. Reclamaron ser vicarios de Cristo, sustitutos de Cristo entre los hombres, cosa que no solamente es contrario, pero es una infamia contra lo que dice la Escritura. Y muchas otras doctrinas antibíblicas. Bueno, a pesar de eso, estos hombres dictaban el destino de millones de personas que decían ser cristianas durante todo ese periodo. La decadencia moral y espiritual del catolicismo medieval fue tan grave que 22 de esos 150, escuchan, 22 de esos 150 papas, que era la cabeza del cristianismo en ese periodo, fueron asesinados por otros papas o por los líderes del catolicismo cuando ya no estuvieron de acuerdo. O sea, esto nada más es como para darnos una idea de a qué nivel. Si esto sucedió con los que dirigían el cristianismo, no, pues ¿qué podría esperar cualquier otro cristiano, no? Pero finalmente se estaba gestando un cambio. Esto no podía durar para toda la vida así. Durante esos largos siglos, muchos creyentes se hartaron del abuso, de la corrupción, por lo cual empezaron a surgir intentos para reformar la iglesia, para purificar la iglesia. Pero eventualmente cada intento fracasaba por diferentes razones. Algunos de los movimientos que surgieron en ese periodo con el propósito de purificar el cristianismo, que hoy podemos recordar volteando atrás a la historia, muchos de ellos eran de carácter monástico, es decir, eran movimientos de monjes que querían purificar el cristianismo, entre los cuales destacaron hombres como uno que se llamó Benito de Nurcia, otro que se llamó Guillermo de Aquitania, que inauguró un movimiento que se llamó la Reforma Cluniacense como en el año 910 de la era cristiana. Querían mejorar el cristianismo. Otros monjes sobresalientes de la historia fueron Francisco de Asís, Bernardo de Claraval o Domingo de Guzmán. Entonces, parte del cristianismo quería mejorarse por el lado de los monjes y los monasterios. Por otro lado, hubo otros movimientos que se le llamó movimientos místicos que también quisieron mejorar el cristianismo. Entre los místicos más sobresalientes se puede mencionar a uno que se llamó Eckhart de Oldheim, Juan Taulero, Gerardo Groot y Tomás Kempis. Otros de una plataforma un poco más social también intentaron purificar el cristianismo, entre los cuales hubo movimientos conocidos como uno que se llamaba Los Publicanos, dirigidos por un hombre llamado Arnaldo de Brescia, más o menos después del año 1100 al 1150 de la era cristiana. Otro que se llamaron Los Valdenses, dirigidos por Pedro Baldo, del año 1140 al año 1217. Los Lollardos en Gran Bretaña, dirigidos por un hombre llamado John Wycliffe, ahí por la fecha de 1320 a 1384 vivió él. Los Moravos, bajo el liderazgo de un hombre llamado John Hus o Juan Hus, en el año 1369 y 1415, junto con él Jerónimo de Praga en la misma temporada. Y finalmente en el norte de Italia, un hombre llamado Gerolamo Savonarola o Jerónimo Savonarola, como lo quiera decir, no tanto preocupado él por una reforma teológica, sino más bien como una protesta, harto de la corrupción de la iglesia, se levanta y predica en contra de los abusos. Claro, no le fue muy bien, al igual que casi todos los que mencioné antes. Lo arrestaron, lo mataron, lo quemaron. Pero ya estaban hartos de los abusos. Ya estaban cansados.
finalmente en este proceso de la historia. Número 5, los factores precipitantes. Ya para cuando llegamos al siglo XVI, estoy hablando de más o menos el año 1500, coincidieron una serie de factores políticos, religiosos, espirituales, que pusieron un escenario que fue imposible de revertir en cuanto a una reforma. Un despertamiento ocurre. El poder católico que había mantenido mano de hierro sobre toda Europa en esos 1000 años se debilitó. Se debilitó por varias razones. En Europa, por un lado, las naciones estaban emergiendo. Antes de ese periodo, toda Europa se veía como un imperio. Y aunque había regiones con identidad cultural, fue en este periodo de tiempo cuando el imperio se fracturó en naciones como hoy lo conocemos nosotros. Los pueblos europeos empezaron a reclamar su propia identidad, establecer sus propias fronteras. Entonces, la idea nacionalista ya estaba cuajada para ese tiempo. Luego, los musulmanes habían crecido muy agresivamente y estaban empezando a penetrar el sur de Europa. De hecho, ya llevaban años los musulmanes que habían entrado a la península ibérica, es decir, a España, y conquistaron el sur de España. Brincaron de Turquía más o menos en el año 1500, en esos mismos tiempos. Un emperador turco musulmán brincó de Turquía y logró conquistar buena medida de la que llamamos la península de los Balcanes, es decir, donde hoy en día están países como Croacia, Albania. Por eso esos países son musulmanes, ¿me entienden? Estamos diciendo que los musulmanes penetraron Europa y querían conquistar toda Europa. Así que los países europeos, por un lado, estaban luchando por defender su identidad nacional y por otro lado, deteniendo a los musulmanes en el sur del continente. Si eso no fuera suficiente, en España se generó un sentimiento católico antijudío. En esas mismas fechas, los españoles lograron expulsar de su territorio a todos los judíos. Entonces, su preocupación era no solamente proteger a España de los musulmanes que acababan de volver a expulsar de regreso hacia Marruecos, sino también mantener limpia España de los judíos que no regresaran, porque ellos querían mantener la pureza católico-romano en España. Pero resulta que el emperador de toda Europa era español, el famoso Carlos V, el de los chocolates, ese, ¿verdad? No todos van a saber qué dije, pero el día que los prueben lo sabrán. Bueno, y si no fuera suficiente, América es descubierta. ¿Recuerdan eso? Se descubre América. ¿Y quién la descubrió? Pues un católico, ¿no? Cristóbal Colón. Así que ahora el nuevo continente demandaba una gran cantidad de recursos para ser conquistado militarmente y de recursos religiosos para ser pseudoevangelizado religiosamente. Diría yo mejor catolizado. Entonces, esta avalancha de recursos que necesitaba la conquista de América, la contención del avance musulmán, la protección de España contra, según ellos, la intromisión judía, la identidad nacionalista de los pueblos europeos y la presión de la conquista. Y un último factor que sucedió es que cuando los musulmanes conquistaron Constantinopla, que en aquellos tiempos era la capital del cristianismo oriental, muchos cristianos de allá eran eruditos y el idioma que dominaba ya era el griego todavía, cuando ya en Europa el idioma dominante era el latín, pero por siglos. Como la Biblia, el idioma original del Nuevo Testamento es el griego y el del Antiguo Testamento el hebreo, la mayoría de los teólogos del cristianismo oriental, ellos tenían a su disposición cantidad de manuscritos antiguos de los idiomas originales y ellos conocían mejor el cristianismo original por tener acceso a esos recursos. Cuando los musulmanes conquistan Turquía, hay una oleada de eruditos bíblicos
de los idiomas bíblicos que emigran a Europa buscando refugio de la avanzada islámica. Y ellos no vienen solos, traen consigo libros y manuscritos. Todo esto coincide con el nacimiento, lo que se llamó el renacimiento de la cultura, donde las escuelas y las universidades europeas tienen un gran interés por el redescubrimiento de las culturas y de los conocimientos antiguos. Por eso se llama renacimiento. Con la llegada de todos estos teólogos y estos manuscritos, entonces se faculta la posibilidad en los monasterios y en las universidades de estudiar otra vez las Escrituras. Todo esto coincide cuando finalmente surge la Reforma. Entonces, ¿qué estoy diciendo con todo esto que expliqué? Que hubo muchos factores que influyeron para que todo esto coincidiera en un punto. Era el año de 1517. La decadente condición espiritual del catolicismo y una hambre por la verdad converge en ese año en un evento, lo que se llama la Reforma. Hubo un monje de la orden de los agustinos que se estaba doctorando como abogado cuando tiene una experiencia en el bosque, cae un rayo, parte un árbol cerca de él en medio de una tormenta y aterrado él por la cercanía de la muerte, hace un voto a Dios y dice: no quiero morir, no quiero condenarme en el infierno, si me salvas, te entrego mi vida. Entonces, después de ese día, este hombre responde al llamado, deja sus estudios en leyes y se va al monasterio y se hace monje, y su nombre fue Martín Lutero. Martín Lutero, muy preocupado por sus pecados, buscaba el perdón una y otra vez a través de los medios que el catolicismo enseñaba, a través de los rezos, de los ayunos, de las penitencias, de la confesión auricular, de la autoflagelación, pero nada lo satisfacía. Uno de sus autoridades le dice: tú lo que necesitas es ir a Roma, hacer una peregrinación, como muchos hacían. Y él lo hizo, y esperando encontrar consuelo, va a Roma y lejos de encontrar consuelo, se termina de desanimar. Cuando ve el abuso, la corrupción que hay en la iglesia, en el mismo centro del cristianismo mundial, regresa desilusionado y en el monasterio se refugia estudiando las Escrituras. Este hombre se destaca por ser un erudito. Se doctora en teología y a través de la lectura de las Escrituras, no se sabe a ciencia cierta cuándo, pero estudiando la carta a los romanos, descubre o redescubre el Evangelio. Ya para el 31 de octubre de 1517, él ya tenía mucho tiempo de haber conocido el Evangelio. Él era en ese tiempo el rector de la Universidad de Wittenberg y el párroco de la catedral también. Entonces, ese día del 31 de octubre de 1517 es el día que se considera como el arranque de la Reforma Protestante, porque fue el día en que Martín Lutero, harto de los abusos que veía en la iglesia, la gota que derrama el vaso, según él, fue la llegada de un tal John Tetzel, enviado por el Papa de turno a colectar fondos en toda Europa para financiar el proyecto de la Basílica de San Pedro, que hoy en día conocemos como la capital del catolicismo mundial, ¿correcto? Costaba mucho dinero, y como el Papa León X era un despilfarrado, entonces se había gastado todas las arcas de la iglesia, ocupaba más fondos para terminar la construcción y el embellecimiento de la Basílica de San Pedro. Entonces la idea que se le ocurre es que vendan indulgencias. ¿Y eso qué es? La venta de perdones. Entonces él escribió cartas diciendo: todos tus pecados son perdonados a cambio de dinero. Le dio esas cartas a este hombre de la orden de los dominicos, Juan Tetzel, y se fue a venderlas por toda Europa. Y cuando llega a Alemania, Lutero empieza a ver que la asistencia a la iglesia disminuye y pregunta: ¿dónde está la gente? ¿Por qué ya no vienen a la iglesia? Es que compraron indulgencias, ya no necesitan venir a la iglesia, tiene el perdón garantizado, la entrada al cielo. Y no solo ellos, también sus parientes difuntos, porque también andaban vendiendo cartas para eso, ¿no? Indulgencias. ¿Qué? Dice Lutero, ¿cómo? Va, confirma que el rumor es cierto,
se indigna y escribe una carta como de este tamaño con 95 frases o enunciados cortitos, que ese es el documento que hoy en día se conoce como las 95 tesis de Martín Lutero. Lo escribe en latín porque estaba más orientado a los sacerdotes y a los instruidos que al pueblo, pero poco tiempo duró en que alguien lo tradujera al alemán, lo clavó en la puerta y ahí lo dejó. Todas esas ideas eran críticas contra el abuso de la iglesia, especialmente relacionadas con el dinero, no con el evangelio. Pero decía algunas cosas fuera de tiempo Lutero. O sea, por ejemplo dijo, si el Papa tiene el poder para sacar las almas del infierno, ¿por qué cobra y no las saca todas gratis? ¿Qué hubiera hecho el Señor Jesús? Obviamente eso, oiga, ¿quién se le ocurre decir semejante cosa, no? Pues a Lutero se le ocurrió. Y ahí se considera el arranque de la Reforma. Entonces, la Reforma, haga de cuenta usted que fue, nunca le pasó, cuando yo era niño, allá en México, para calentar el agua antes de bañarte, prendían el calentador del agua, le decíamos nosotros el boiler. Y salvo que tuvieras dinero, pues era automático, todo lo demás era así semiautomático, ¿no? Entonces, tú tendrías que abrirle al gas, ir a prenderle cada vez que lo usabas para no estar gastando gas todo el tiempo, solo cuando lo usabas. Y que se apagaba el piloto. Y entonces ahí va el ingenuo Luis Floriano, ¿no? A ver, vamos a ver qué pasó. ¿Nunca se quedaron sin pestañas y sin cejas? Bueno, ¿verdad? Solo basta un pequeño chispazo para el que se dé el flamazo, ¿no? Todo lo que dije aquí, hermanos, todos esos factores políticos, religiosos, militares, sociales, económicos, generaron esa especie de gas espiritual que ya nada más se ocupaba un chispazo y Martín Lutero fue el cerillo. ¿Me entienden? Y él abrió la compuerta y esa creencia, volver a la escritura, fue una llamarada que se fue por toda Europa. Rápido la Reforma se propagó por otros países a través de diferentes líderes. En Alemania, obviamente, Martín Lutero, y además de él, un doctor, un pensador muy profundo se llamó Felipe Melanchthon, que se hizo aliado de Lutero de inmediato. En Francia, y cuando en Francia se desató la persecución, se emigró a Suiza de habla francesa un hombre llamado Juan Calvino y su sucesor Teodoro Beza y otro que se llamó Guillermo Farel. En la parte de habla alemana de Suiza, porque Suiza una parte se habla francés y otra parte se habla alemán. En la parte de habla alemana en Suiza, un hombre llamado Ulrico Zwinglio, en Escocia John Knox, y en menor medida en Inglaterra William Tyndale, Tomás Cranmer. En español, en el mundo de habla hispana, primero Francisco de Encinas cuando se convierte y traduce el Nuevo Testamento al español, y después Julianillo Hernández. Ahora Francisco de Encinas lo quisieron matar de inmediato, así que él se fue de España y desde afuera de España traduce el Nuevo Testamento. ¿Y cómo lo mandamos para España? Y entonces Julianillo, que casi nadie conoce de este hombre, un hombre así medio deforme, dicen las crónicas, feo, según ellos, ¿verdad? Pregúntenle a su mamá a ver si era feo, ¿verdad? Entonces, él dice, yo los llevo. Él era vendedor, entonces él disimulaba que vendía productos en España, los traía de allá de Suiza, Basilea, donde estaban produciendo los nuevos testamentos, y los metía infiltrados a España. Y los hizo llegar especialmente a un monasterio, el monasterio de San Isidoro en España. Y ahí varios monjes se convirtieron. Sobresalieron entre esos monjes unos que se llamaron Juan Pérez de Pineda, Antonio del Corro, y dos que tal vez tú vas a identificar, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Así que la Reforma se propagó. A pesar de todas las diferencias, porque empezó a haber diferencias entre los diferentes líderes de este movimiento reformado. Todos ellos compartieron 5 distintivos que los separaban del catolicismo romano. Y esos 5 distintivos hoy en día los conocemos como las 5 solas. 5 solas. ¿Han oído? ¿Cuántos han oído de las 5 solas? Levanten la mano. Eran creencias encapsuladas en frases. Cada una de las 5 solas fue defendida de manera separada por alguno de los reformadores. Apenas hace un siglo ya las han puesto juntas y las enseñan así. Ya existían desde la Reforma. En realidad son creencias que han existido desde el principio. No nacieron en la Reforma, despertaron algo que había estado dormido. ¿Me explico?
volvió la iglesia a escuchar después de tanto aturdimiento. Las 5 solas del cristianismo bíblico de la Reforma, en latín, porque era el idioma de la academia en los tiempos de la Reforma, eran sola scriptura, solus Christus, sola gratia, sola fide, soli Deo gloria, que en español son sola escritura, solo Cristo, sola gracia, sola fe, solo la gloria de Dios. Así que voy a hacer unos movimientos a ver si a ustedes se les graba más fácil. Si quieren imitar los movimientos, los invito. Okay. Número 1, sola escritura. Esto representa como un libro. Número 1, a ver los que están atrás de la pantalla, no los vi, ni los veré, ¿verdad? Número 1, sola escritura. Esto representa como un libro, ¿verdad? Número 1, solo escritura. Número 2, solo Cristo, como la cruz. ¿Ok? Está vacía porque Él no está ahí. Número 1, número 2, solo Cristo. Número 3, gracia. ¿Y qué vas a hacer para gracia? Como un regalo. Ahora en los regalos le ponemos un moño. Yo voy a imaginarme que esto es como un moño de listón. ¿Entienden? No sé si es bueno para hacer los moños. ¿Ok? Pero digamos que el listón le ponemos al regalo. Entonces, el listón es como decir una cruz con un círculo arriba. Número 1, sola gracia. Perdón, sola escritura. Gracias. Solo Cristo. Sola gracia. Número 4, sola fe. Y ahí voy a dibujar un corazón. ¿Ok? Sola fe. ¿Y por qué un corazón, Luis? Al rato les digo. ¿Ok? Sola fe. Y por último, solo la gloria de Dios. ¿Verdad? Solo la gloria de Dios. Número 1, sola escritura. Número 2, número 3, sola gracia. Número 4, o si quieren aquí, ¿verdad? Sola fe. Y número 5, solo la gloria de Dios. Ahí están. Ya estamos listos. Esta es la introducción. Nos ha tomado un poco de tiempo. En el último minuto que tengo de esta primera sesión, antes de terminar, quiero darles un consejo que aplica no solo a esta conferencia, pero cualquier enseñanza, a cualquier conferencia que tú escuches. El consejo es simple: concéntrate. Ruega a Dios y haz tu esfuerzo por dejar a un lado toda distracción. Ya viniste, ya estás aquí. ¿Qué te ganas con estar pensando allá si dejaste los frijoles en la lumbre, verdad? O sea, ya estás aquí. Concédete la oportunidad de participar de una conferencia como esta de una manera intelectualmente activa. Miren, la mayoría de veces nosotros cuando escuchamos la palabra siendo expuesta o una conferencia, vamos y nos sentamos ahí a ver qué dicen. Quiero animarte que si ya estás aquí, te concentres de la siguiente manera, haciendo preguntas en tu mente. Mientras estés escuchando las conferencias, quiero animarte que te hagas preguntas como esta. Por ejemplo, ¿cuál es el punto central de esta charla, de lo que está hablando él? ¿Cuál es el punto central? Segundo, ¿qué puntos usa para demostrar esa idea? ¿Qué puntos está usando él para tratar de convencerme de su idea? Otra pregunta que puedes hacer es, si yo tuviera la oportunidad de hacerle una pregunta acerca de este tema al expositor, ¿qué le preguntaría? Y sobre todo, pregúntate a medida que escuches la conferencia, ¿qué quiere Dios que yo sepa? Fíjense 3 cosas. ¿Qué quiere Dios que yo sepa a través de esta enseñanza? Y que yo sienta a través de esta enseñanza. Pero sobre todo que yo haga 3 cosas importantes. Que tú sepas, que tú sientas y que tú hagas con lo que estás escuchando. ¿Y qué debo hacer o qué puedo hacer para no olvidarlo? Si tú te concentras y buscas respuestas a preguntas como estas, es muy probable que para el final del día, lejos de pensar que es una conferencia aburrida, vas a divagar menos y vas a retener más de lo que tú escuches. Aquí doy por terminada la introducción a esta conferencia. En la próxima, después del receso, tendremos la oportunidad de entrar a la primera de las 5 solas.